Vamos a compartir hoy por qué la teoría de los temperamentos no debe ser usada por la iglesia ni las religiones. No debe ser usada. Y por qué son falsas doctrinas, son antibíblicos. Segunda de Timoteo 4:3, capítulo 4, versículo 3, dice allí mi Biblia, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dijo el apóstol Pablo hace aproximadamente 2000 años atrás. Vendrán tiempos, dijo el apóstol, estamos en esos tiempos, cuando no sufrirán la sana doctrina. La gente no querrá escuchar la sana doctrina, no la sufrirán, no padecerán o harán padecer a la carne por tratarla de cumplir. Dice aquí, sino que teniendo comezón de oír, que usted entiende como comezón, picazón, le carcome, comezón de oír, se amontonarán. Es decir, la gente buscará maestros, buscará montones de maestros, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. ¿Será que está pasando eso en nuestros días? Dice ahí sus propias concupiscencias, sus propias codicias, sus propios apetitos, sus propios malos deseos, sus propias ambiciones. Dice ahí, o podemos ver sinónimos. Pablo anuncia una era, una época en que la predicación bíblica, que la predicación de la verdad va a estar pasada de moda. Y así es esta época que estamos viviendo. Entonces, Pablo estaba profetizando, estaba anunciando esta época, porque estamos en los últimos tiempos. Pablo está anunciando el desespero, la avidez que podemos ver hoy en las iglesias modernas, en asimilarse a la cultura. Los iluminados que vienen con temas posmodernos no tienen tiempo para la sana doctrina, no tienen tiempo para la verdad de la palabra de Dios. Y liderazgo, líderes en medio de las iglesias evangélicas están obsesionados por encajar en la cultura, por mimetizarse en la cultura que nos rodea, en lugar de demostrar y en lugar de anunciar los peligros de esta cultura perniciosa y pagana. En vez de alimentar el rebaño con la palabra de Dios, en vez de buscar la sana doctrina y estudiar horas y horas, que para eso le pagan, los nuevos pastores estrellas del escenario, showmen, les encanta, sí, les encanta llenar los oídos ansiosos que quieren oír novedades, pero en realidad apartan a la gente de la verdad y los encaminan a creer y a vivir en mitologías evangélicas modernas. La mayoría de los creyentes de hoy exigen una satisfacción para sus oídos, oídos curiosos que también son culpables para Dios. Criticamos a los líderes, pero las congregaciones son parecidas. No es que todo pueblo tiene el gobernante que merece, sino que todo pueblo tiene el gobernante que se le parece. Entonces, tienen comezón, picazón para oír novedades. Este mismo fenómeno lo describe Lucas cuando menciona lo que pasó en Atenas. Decía Lucas en Hechos 17:21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa estaban interesados o en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o oír algo nuevo. ¿Sí oyó? Lucas 17:21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir y en oír algo nuevo. Tenían una pasión compulsiva en oír novedades, en oír cosas nuevas. Me viene ahora a la mente todo aquello que tenía que ver con la liberación, con la sanidad interior, con los temperamentos, con muchas cosas nuevas. Es la misma comezón de oír que hoy hace que muchas personas naveguen por internet buscando el último tema en discusión o ir a iglesias que están de moda, iglesias que están en la moda para escuchar esos nuevos temas que no están en la Biblia, que no están en el Evangelio. Y como dijimos, como anunciamos, vamos a hablar de la teoría de los temperamentos. Vamos a enseñar por qué. Vamos a hablar por qué la teoría de los temperamentos es antibíblica. Para mí, la teoría de los temperamentos niega la doctrina bíblica. Yo no hablo de teología de los temperamentos porque es un concepto psicológico, filosófico, mundano, y por eso le decimos teoría. Para mí, la teoría de los temperamentos niega la doctrina bíblica del nuevo nacimiento. Les digo esto desde el inicio porque al final lo vamos a repetir y lo vamos a poder comprender mejor. Según el Señor Jesús, el ser humano debe nacer de nuevo, debe nacer del agua y del espíritu
No puedes decir yo soy así, es mi temperamento. Pues si eres así, eso es lo que tienes que cambiar. Eso es lo que tengo que cambiar. No puedes decir soy así y a veces no logro controlarlo, a veces logro controlarlo, a veces no. Si eres así y no puedes cambiar, es porque no has nacido de nuevo y no vas a ver el reino de Dios. Ay, pastor, no me diga eso. Yo no lo dije, lo dijo Jesús. Juan capítulo 3, versículo 5. Pero no solo la teoría de los temperamentos es antibíblica, sino que también es anticientífica. Es anticientífica. Ni la psicología ni la medicina moderna aprueban la teoría de los temperamentos, pero las iglesias católicas y las iglesias cristianas evangélicas sí lo aprueban. Y los curas y los pastores sí hablan sobre esto como si fuera un tema bíblico. Y ahora se lo voy a tratar de explicar. ¿Qué son los tipos de temperamento? La teoría de los 4 temperamentos principales es enseñada ampliamente en muchas iglesias, muchas. Incluso un profesor de seminario, se los conté, yo tuve problema con un profesor de seminario médico y no solo era profesor de seminario, era el director de todo el seminario de una gran denominación. Lo digo con temor y temblor porque el pastor, el hermano, murió. Él murió de cáncer hace unos años atrás, pero esto que pasó, pasó y como pasó lo cuento. Pues en el seminario teníamos una asignatura sobre este profesor en una asignatura, tenemos que dar una asignatura que hablaba sobre la historia del Antiguo Testamento y yo esperaba escuchar pues los libros proféticos, los libros históricos, desde, no sé, tal vez dispensaciones, desde Adán hasta Noé, de Noé hasta Abraham, y esperé escuchar muchas cosas sobre la historia del Antiguo Testamento, pero no fue así. Este profesor, director de seminario, pasó 4 días hablando sobre los temperamentos y contó que había habido una reunión de pastores donde habían llevado un psicólogo, una pastora psicóloga o una psicóloga cristiana, y había dado una enseñanza sobre los temperamentos para más de 1000 y tantos pastores o 100 y tantos pastores, no me acuerdo. Imagínense cómo se disgrega esa enseñanza, esa doctrina, y no estamos hablando de denominaciones que son tenidas como falsa doctrina, sino denominaciones que se dicen ser de buena doctrina. Entonces me pidieron hacer un devocional el día viernes y en vez de llevar un devocional, yo llevé una enseñanza sobre los temperamentos, que es esta, pero más extractada, y a partir de ahí el profesor siempre estuvo bravo conmigo y siempre me dio baja nota. Me daba 3, cuando otras personas que participaban y trabajaban menos en la clase, les daba 5, 4, 9. Pues así fue, como se lo cuento, así fue. Entonces, esta es una teoría enseñada ampliamente por muchas iglesias y es enseñada como una herramienta para ser usada en las consejerías pastorales. Es enseñada como una herramienta por algunos pastores psicólogos, si pudiéramos hacer ese sincretismo de los términos, y también fue enseñada como un método para entender por qué los cristianos nos comportamos como nos comportamos, para explicar por qué nos comportamos así y para explicar por qué a veces no podemos controlar nuestro carácter y que tenemos que ser ayudados por el Espíritu Santo y el conocimiento de los temperamentos para podernos controlar. También lo hemos oído siendo usado para entender el comportamiento de algunos discípulos del Señor Jesús que luego se convirtieron en apóstoles. Por ejemplo, tal vez usted ha oído alguna vez hablar de que Pedro era sanguíneo, que lo quería hacer todo, pero que abandonaba las cosas, que Juan era colérico o que Pablo era colérico, pero que con la ayuda del Espíritu Santo ellos pudieron controlar su carácter. Ahora vamos a analizar desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista científico por qué la teoría de los temperamentos no debe ser usada por la iglesia ni por ninguna religión. ¿Por qué? Porque no solo es antibíblico, sino es anticientífico. El estudio de la personalidad es uno de los grandes ámbitos de la psicología. Es una de las grandes áreas de la psicología. Y la psicología es, según muchos, la ciencia del comportamiento. Hay otros, para muchos otros, la psicología no es una ciencia como las matemáticas o como la química. Y se lo expliqué ya y pues no quiero diluir el tema. Algunos dicen que la psicología no es objetiva, que no se pueden reproducir los experimentos, entonces que por eso no es científica. Para muchos no es una ciencia, para unos sí, para otros no. Pero los psicólogos utilizan el concepto de la personalidad, no estoy hablando de los temperamentos, sino los conceptos de la personalidad, sí, para describir, para clasificar patrones de conducta,
patrones de conducta de las personas y para predecir, al menos en parte, el comportamiento futuro de las personas. Es decir, tal persona es de personalidad violenta. Esa persona tiene una personalidad violenta, mejor no le digas lo que pasó. Hay mujeres que han tenido un problema con alguna persona, con un hombre en la calle, las ha ofendido o les ha tocado en un lugar indebido y no se lo dicen al esposo. ¿Por qué? Porque saben que él es violento y ya predicen cómo él va a actuar. Saben que va a ir allá y va a armar un problema o algo así, va a explotar en cólera. Entonces, sin embargo, a la hora de buscar y clasificar o describir o predecir estilos de comportamiento, ¿sí? Y pensamiento de las personas, no solo se ha hablado de la personalidad, sino que también del temperamento. Los psicólogos hablan de la personalidad y pues también hay algunos que hablan del temperamento. A través de la idea del temperamento se intenta captar las particularidades de una persona o de cada persona. Se intenta dar explicación de esas inclinaciones o tendencias de cada uno. Pero las características del temperamento parecen ser más fijas. Cuando hablan de temperamento, los psicólogos hablan de características del carácter más fijas, más invariables, más difíciles de cambiar que la personalidad. Por eso la gente dice, ese es mi temperamento y yo soy así. Porque tal vez tenemos la idea de que eso es más difícil de cambiar o no se puede cambiar. Cambiémosle la palabra de temperamento y digámosle, como dice el costeño, tronco ego, severo ego, tremendo ego. Miremoslo de otra forma. Vamos a tratar de explicarlo de otra forma. El tipo de temperamento de cada persona se ha entendido ampliamente como la estructura básica sobre la cual se construye la personalidad. Dicen, bueno, el temperamento es más invariable, es más estable, más difícil de cambiar y sobre eso se construye la personalidad. Sobre eso se edifica la personalidad. La personalidad de cada uno, con todos los detalles y particularidades de cada persona. Si bien el concepto de personalidad es usado para describir los estilos de comportamiento, pues relativos, más o menos, ¿sí? Son más o menos estables. La personalidad que es más o menos estable, podemos hacer más por cambiarla, ¿sí? Más o menos estable a lo largo de la vida. Se sabe que la personalidad evoluciona, a medida que los individuos maduran, a medida que los individuos se ven afectados por el medio que les rodea, ¿sí? La personalidad se puede ver alterada por las experiencias por las que pasa cada persona, por el aprendizaje de la vida, por las experiencias. La mayoría cree que la personalidad puede evolucionar, pero a diferencia de la personalidad, el temperamento es más estable, estamos tratando de decirlo de otra forma, y una vez que se ha establecido el temperamento, en los primeros años de vida, cambia muy poco o no se puede cambiar. Mentira del diablo. Esto ha traído como resultado que en las últimas décadas el término temperamento se ha usado para hacer referencia a la genética de cada uno. Ya se vincula a veces el temperamento con la genética, ¿sí? Lo cual podría hacerse ver como que forma parte de nuestra genética, de nuestra parte heredable de la personalidad, lo cual querría decir que el temperamento de cada cual permanecería más o menos estable, más o menos inalterado, que no cambia independientemente de las cosas que nos sucedan, que no podemos cambiar el modo en que heredamos, cómo gestionamos nuestras emociones, demás y demás. Bueno, hasta ahí estuvimos un poco técnicos, pero vamos a ya hablar un poco más sencillo. ¿Cómo nace la idea de los temperamentos humanos? ¿Cómo nace la idea de que los seres humanos disponemos de distintos tipos de temperamentos que nos diferencian los unos a los otros? Viene de la teoría de los 4 temperamentos básicos. Y esta teoría de los 4 temperamentos básicos parte de la idea de que nuestra manera de ser depende de varios tipos de sustancias o humores que circulan por nuestro cuerpo. ¿De dónde cree que viene la frase? ¿Estás de mal humor? ¿Estás de buen humor? Esa persona es de mal humor, esa persona es de buen humor. ¿Sí ve cómo hay cosas que nosotros conocemos que a veces no sabemos ni dónde vienen? Esto, qué pena, de los temperamentos hoy es enseñado por todas las iglesias que conozco y por todos los pastores que conozco. Ven, no le digo que me levanté en un seminario y me costó siempre sacar 3 desde ahí en adelante y aún así el profesor, siendo profesional, siendo un médico, en vez de salir para su casa, buscar en internet y verificar que lo que yo estaba diciendo era verdad, se puso en contra mía y de ahí para adelante siempre me dio 2.
me dio, perdón, 3, nunca más me puso buena nota. En todas las iglesias que conozco enseñan esto y va a ver qué grave es. No lo estoy enseñando para traer un tema novedoso a la mente, sino para que vea qué grave es, más adelante va a tener en cuenta. Entonces, la teoría de los 4 temperamentos básicos parte de la idea de que nuestra manera de ser depende de varios tipos de sustancias o humores que circulan por nuestro cuerpo. Esta es una teoría de los humores. Esta teoría de los humores daría más tarde al paso de los temperamentos. Y la teoría de los humores fue desarrollada por Hipócrates, médico y filósofo griego del siglo 4 y 5 antes de Cristo. Imagínense, antes de Cristo, unos 2300, unos 2400 años desde ahora. 400 años, 300 años antes de Cristo, hace mucho tiempo. El médico filósofo griego de la antigua Grecia fue el que desarrolló, o uno de los primeros en desarrollar, la teoría de los humores, en una época en que no existía el conocimiento de la materia, es decir, no se conocía la existencia de la molécula, del átomo, de los protones, de los neutrones, de los electrones, de los quarks, de la teoría de cuerda, no se conocía de nada de eso, se creía ampliamente en ese entonces que el mundo era constituido por 4 sustancias o 4 tipos de sustancias. Existía la creencia generalizada que el mundo estaba compuesto por unos pocos elementos combinados específicamente por 4 elementos básicos: agua, fuego, tierra, aire. Agua, fuego, tierra, aire. ¿Qué le recuerda eso? Con nuestros poderes reunidos, yo soy el capitán planeta, planetario, destruirán a todos los... ¿Se acuerda? El poder es tuyo, el poder es tuyo. Hipócrates adoptó este punto de vista de que el mundo estaba constituido por estos 4 elementos: agua, tierra, fuego y aire, para defender la idea de que el cuerpo humano está formado por 4 sustancias básicas, también llamadas humores. Posiblemente estos 4 elementos básicos estaban asociados con los 4 humores básicos en el ser humano. Por ejemplo, para Hipócrates esto funcionaba así. Para Hipócrates estos humores eran los siguientes: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Estamos hablando de una teoría del siglo 3 y 4 antes de Cristo. Entonces decía Hipócrates, sangre, uno de los 4 humores del ser humano, está asociado al elemento aire y de ahí salió el nombre de sanguíneo. ¿Sí? Flema, el elemento es asociado al agua y de ahí viene la palabra flemático. Bilis negra, que corresponde al elemento fuego, de ahí viene el temperamento o el supuesto temperamento colérico, y bilis negra asociada a la tierra, de ahí viene el supuesto temperamento melancólico. Bueno, pero Hipócrates era médico, no era psicólogo. La psicología era primitiva en aquel entonces y para Hipócrates, que era médico, él hizo esta teoría humoral, esta teoría de los humores más inclinada al campo de la medicina, más inclinada hacia la medicina que a la psicología y a la personalidad. Y por eso para él estos humores influían directamente en la salud. Por ejemplo, él decía que como nuestro cuerpo está formado por 4 tipos de humores, si hay un desequilibrio entre esos humores, entre la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra, si hay un desequilibrio, el cuerpo se enferma. Entonces él buscaba traer un equilibrio entre esos humores para que la persona estuviera sana. Bueno, esta teoría de los humores, ¿cómo dio lugar a la teoría de los temperamentos básicos? Fue Galeno de Pérgamo. ¿Sabe que de ahí viene el hecho de que le digan a los médicos un galeno, ¿no? Es un galeno de la profesión, es un galeno. Pero fue Galeno de Pérgamo quien en el siglo II antes de Cristo, es decir, ya más cercano a Cristo, siglo V, siglo IV, Hipócrates, siglo II, ya más cerca de Cristo, Galeno de Pérgamo, desarrolló la idea, sí, este Galeno de Pérgamo realizó mayores esfuerzos, desarrolló la idea para transformar esta teoría de los humores en una teoría de temperamentos básicos y así le asoció a cada tipo de personalidad cada tipo de temperamento. Galeno desarrolló la idea de que todo está constituido por la mezcla de 4 elementos y que cada uno de ellos corresponde a uno de los humores del cuerpo humano que había hablado Sócrates. Para terminar aplicando esta visión ya no a la medicina, sino a la psicología, a una psicología primitiva de la época. Para este médico griego, los niveles en los que están presentes cada uno de los humores en el cuerpo humano explica los estilos de personalidad
y el temperamento de este, lo cual significa que observando las cantidades de sustancia se podría saber el estilo de comportamiento de las personas, cómo expresan sus emociones, etcétera, etcétera. Bueno, esta es la historia de cómo surgió la teoría de los temperamentos básicos. Y los 4 temperamentos básicos propuestos por Galeno fueron los siguientes. Ya se los leí, pues los asocié desde que hablamos de Sócrates, pero ahora se los voy a especificar. Mejor se los voy a leer para agilizar. Los 4 temperamentos propuestos por Galeno fueron los siguientes. 1. Temperamento sanguíneo. Las personas sanguíneas se caracterizan, según Galeno, por ser alegres, optimistas. Sanguíneo, eres alegre, optimista y buscas siempre la compañía de los demás. Muestra calidez a la hora de tratar con otras personas. Su modo de actuar obedece más a los sentimientos que al análisis racional. Además, cambian de parecer con facilidad. Son poco dados al comportamiento disciplinado, es decir, son indisciplinados porque se guían por la búsqueda del placer inmediato. Por eso frecuentemente dejan las cosas sin terminar. Según Galeno, los sanguíneos todo lo que comienzan lo dejan a la mitad. Su elemento asociado es el aire. ¿Alguien es sanguíneo? Segundo, temperamento flemático. El temperamento flemático expresa una propensión al modo de comportarse, de ser sereno, tranquilo, a un modo de acercarse a las metas perseverante, pero basado en la racionalidad. Todo lo piensa, todo lo medita bien. Según la teoría de Galeno, las personas que se destacan por este tipo de temperamento valoran mucho la exactitud a la hora de pensar y de hacer las cosas. Raramente se enfadan, no se ponen bravos, no muestran demasiado sus emociones. Usted llega, ni están contentos, ni están alegres, ni están bravos, llegando a parecer que son personas frías. A veces pueden mostrarse algo tímida, dice Galeno, y evitan ser el centro de atención, evitan sostener un rol de liderazgo. Según la teoría de los 4 temperamentos, a estas personas les corresponde el elemento agua. Temperamento colérico. Las personas que se destacan por su temperamento colérico son especialmente enérgicas, proactivas, independientes. Además, confían en su propio criterio y no temen confrontar a los demás. Siempre están buscando problemas y confrontar. Son felices confrontando a los demás, hablándole, mirándolo a uno con cara de cacique indio y buscando una confrontación hasta por gusto, hasta para darle un elogio a uno. Te paran, venga, mire lo que le voy a decir. Usted está muy lindo hoy. Hasta para eso. Entonces, sí, no temen entrar en confrontación con los demás, por lo que son asertivas y no rehuyen a las posiciones de liderazgo. Antes, les gusta ser líder, les gusta mandar. Entonces, este tipo de temperamento es muy extremado, puede dar lugar a la aparición de muchos conflictos, de muchas hostilidades. Es asociada al fuego. ¿Alguien es colérico acá? Temperamento melancólico. Las personas con temperamento melancólico, según Galeno, se caracterizan por ser emocionalmente sensibles, creativas, introvertidas, abnegadas, perfeccionistas. Dicen por ahí que son siempre relojeros o hacen trabajos. Este tipo de temperamento puede relacionarse con el concepto reciente de las personas altamente sensibles. ¿Sabe cómo se le dice a las personas altamente sensibles? Personas altamente sensibles, PAS, es decir, P-A-S. Encuentran placer en las tareas que requieren esfuerzo y sacrificio personal, les cuesta decidirse a iniciar un proyecto, justamente por ser perfeccionistas, por la preocupación que produce la inseguridad de no saber lo que va a pasar y si le va a salir mal. Su humor varía con facilidad y muestran una propensión a la tristeza, es decir, como los emo, su elemento es la tierra. Bueno, hermano, eso es lo que dice Galeno. Y, oiga esto, la proposición de la teoría o hipótesis de los temperamentos es muy tentadora, es muy atractiva. ¿Por qué? Nos ayuda o nos invita, esta teoría nos invita a identificarnos con algunos de estos temperamentos que tienen cualidades buenas. Y como nos gustan las cualidades buenas, tienen algunas malas y pues supuestamente conociéndolas las podremos controlar. Y nos anima, ¿no? Cuando vemos rasgos positivos que coinciden con nuestra personalidad. Pero si se nos confunde un poco la identificación de nuestro temperamento, de cuál podría ser nuestro temperamento, por el motivo de que nos damos cuenta que tenemos unos rasgos de una personalidad y otros rasgos de otra, por ejemplo, tenemos algo de colérico, de sanguíneo o de melancólico, sí, para eso también ellos tienen explicación, para eso tienen una salida, ¿sí? Tiene una salida. ¿Cuál es? Los defensores de la teoría
de los temperamentos se justifican diciendo que realmente nuestra personalidad depende de la mezcla de dos o más temperamentos, que tenemos un temperamento que es primario y dominante y que tenemos otro que es secundario, pero que podríamos tener un poquito de cada uno. Pues es muy buena manera elástica, ¿no?, de abrir la doctrina para justificar cualquier fallo o cualquier error, por lo que podríamos ajustar esta teoría como quisiéramos a nuestra personalidad, ¿cierto? Bueno, pues el objeto de estudio para nosotros no es la psicología en general. Ya hemos hablado que para unos la psicología, para muchos la psicología no es un método científico, no es científica. ¿Por qué? Porque no se pueden reproducir los experimentos, porque no es objetiva y por más cosas que eso podríamos tener una enseñanza solo para eso. Nuestro estudio hoy en particular es sobre los temperamentos. Pues la misma psicología que ya es considerada por muchos como una pseudociencia, que no es científica, no considera la teoría o la hipótesis de Hipócrates como un método científico para ser usado en sus terapias. No lo considera ni la medicina ni la psicología. Y aunque a algunos psicólogos les gusta esta teoría para usar en sus tests, la psicología como disciplina y la medicina no la recoge como uno de sus métodos para tratamientos y para la terapia. Pero la iglesia cristiana y la iglesia católica sí les gusta y lo usan para la consejería y lo usan en sus enseñanzas. La obra de Galeno de Pérgamo fue un referente por muchos siglos, por mucho tiempo, y aunque a muchos psicólogos les gusta y a muchos cristianos les gusta, aunque fue un referente durante muchos siglos en la historia, fue tenida en cuenta como algo válido e importante. Hoy día no se considera válida ni por la medicina ni por la ciencia. Pastor cristiano o cura que me escuche en internet, en YouTube, pastora, que son las que más les gusta esto, las pastoras empoderadas, les gusta mucho todo lo que es la psicología. No diga la psicología, wow, no, estudie, porque cuando uno estudie se entretiene, estudie para que no se aburra. Pastor, pastora, para que no le lleve fábulas, comezón de oír a su congregación, tonterías, estupideces. No lo considera válido ni la psicología ni la medicina. ¿Por qué la iglesia sí? Explíquemelo, explíquemelo, hermano, porque no me da explicación. Como un médico, un doctor profesional, pastor de años, le gusta tanto esto. Y aunque se lo digan en la cara, antes se vuelve contra mí. Los motivos son que, por un lado, sí, ¿por qué no se considera válida? ¿Por qué la psicología y la medicina y la ciencia no consideran válida la teoría de los temperamentos? Porque, por un lado, no se formuló sobre ideas y posturas filosóficas aceptadas hoy en día. Hoy se sabe que el mundo no está constituido por 4 elementos: agua, tierra, fuego, aire, que hay moléculas, átomos, núcleos, neutrones, protones, electrones, quarks, teoría de cuerdas, teoría de la materia oscura, de la fuerza oscura y más, la mecánica cuántica. Se sabe que no está sobre ideas aceptadas hoy. Por lo tanto, el modo en el que se describen los diferentes temperamentos es muy ambiguo. ¿Sabe lo que es la palabra ambigua? Que pueden ser 2 o 3 cosas, como las canciones de los cantantes cristianos. Son canciones ambiguas. Dicen, yo te amo, no estás aquí, el aire me falta. Y no dicen al final si es a Dios o a una mujer o a un hombre. Son canciones ambiguas. Pues esta teoría es muy ambigua, es confusa, es muy oscura, que puede servir para 2 o más interpretaciones. Esto significa, oiga, que aunque pueda parecer inspirador y podamos, sí, que parezca inspirador ver reflejada nuestra propia personalidad en algunos de estos tipos de temperamentos, es muy posible que parte del interés que nos produce esta teoría de los temperamentos proceda de un sencillo sistema de clasificación, se deba al efecto Forer. No sé si lo conoce. Este sencillo sistema de clasificarnos y ubicarnos, a uno le gusta, ay, yo soy esto, ese es mi hermano, ese es mi papá, ese es mi esposo, mire, igualito, nos gusta. Pero entonces ese motivo, eso que produce ese interés en nosotros por la teoría de los temperamentos, puede ser que se deba al efecto Forer. Muchos lo atribuyen al efecto Forer o al eneagrama de la personalidad. No vamos a explicar los dos porque son muy largos, pero más o menos son básicamente lo mismo. Con que expliquemos uno, más o menos va a entender el otro. El eneagrama de la personalidad lo puede estudiar por internet y el efecto Forer les voy a dar una idea de qué es y vamos a entender por qué a las iglesias, a la gente le gusta tanto la teoría de los temperamentos. El efecto Forer, oiga esto, hermano, siéntese, agárrese de la silla
que desde hoy en adelante me va a costar trabajo predicar delante de ustedes porque ustedes van a decir, uy, pastor, efecto Forer. ¿El efecto Forer qué es? En general, el efecto Forer es cuando lo que es general se siente personal. Cuando lo que es general se siente personal. Hay aquí en este lugar una persona que tiene un vecino que es odioso, pero es una persona muy sensible. Es una persona que se levanta por la madrugada a orar, porque es una persona amorosa. Esa persona es especial para Dios. Dios te dice, tráeme una ofrenda. Por ahí viene. Ya estamos entendiendo qué es. Ya estamos entendiendo por dónde viene. ¿Cómo hay que hacer para que algo que es general se sienta como si fuera personal? Mire, estamos en una matriz, hermano, va a entender cuánta manipulación vivimos. Usted y yo vivimos bajo manipulación diaria, todos los días. ¡Qué locura! Hermano, Dios mío, abramos los ojos. Oiga esto, ¿cómo hacer que algo que es general para todos, las personas lo sientan como si fuera personal? Este es un efecto psicológico, el efecto Forer es bien conocido por los horóscopos. Yo no lo sabía y por eso hacía broma con esto, pero ya lo verifiqué por internet. Es el mejor ejemplo del efecto psicológico Forer es utilizado en los horóscopos. Tauro, Tauro, por eso te coronaron, Tauro. La vaca se fue con otro Tauro. Cáncer. Entonces, es muy conocido, lo usan mucho en los horóscopos, lo usan en el marketing para hacernos comprar, Yo conocí una señora en Bogotá que tenía una tienda para personas grandes, para personas de talla grande, para personas bien gruesas. Y cuando se probaban la ropa, ella le decía, uy, te ves delgada con eso. Y de una le compraba. Y yo le decía, ¿se ve delgada? Y decía, no, se ve como una campana. Ahí me compró. Se usa para el marketing. Los horóscopos son el mejor ejemplo del efecto Forer o efecto Barnum. Y vamos a ver ahorita por qué se le llama Barnum. Se usa en dudosos test de personalidad que se encuentran en línea o que hacen psicólogos que no son profesionales. Es utilizado en marketing y en las campañas políticas. Lo usan ¿saben cuántas campañas políticas lo usan? En todas, hermano. Si usted ha apoyado la política alguna vez, diga, me forerearon, me barnuciaron. Mire, hermano, tristemente lo usan muchos predicadores y líderes religiosos. Por eso ahorita les dije, hermano, hay alguien aquí especial, porque lo usan en los púlpitos evangélicos mucho, casi todos los días, sobre todo los del movimiento apostólico, los de la teología de la prosperidad, los pastores que van a lo sensual. Cuando hablo de lo sensual no hablo de lo sexual, sino a lo sensitivo, a lo que tiene que ver con las emociones. Es muy utilizado en las congregaciones hoy, a veces conscientemente, a veces inconscientemente, de pastores que quieren ganarse el favor de la congregación. Bueno, voy a hacer esto para animar a las personas, para que no se vayan, para que se queden, para que vengan más personas. En otras palabras, dicen cosas muy obvias que podrían aplicarse a diferentes situaciones y personalidades, pero que las personas lo toman como si Dios se lo hubiera dicho solo a ellos. Porque nosotros los seres humanos, lo vamos a ver, tenemos la tendencia de creernos únicos y especiales. Y si alguien nos toca ese ego, abre la puerta para que aceptemos el efecto Forer o el efecto Barnum. Dicen cosas muy obvias que podrían aplicarse a diferentes situaciones y personalidades. Pero a grosso modo, así en general, sucede que todos tendemos a creer que somos especiales y únicos, cuando de hecho no lo somos. Por eso a una persona le duele tanto cuando la pareja se va con otro, porque creía que era único y especial. Pero lo que hacías tú lo hace el otro, también o mejor. Entonces, cuando no lo somos, no importa cómo de especial pienses que eres. Hay millones de personas que comparten tus mismas habilidades, tu conocimiento, tus ambiciones y a veces hacen las cosas un poco mejor que tú y que yo. Y esas personas también creen que son especiales. Sí, viene un psicólogo habilidoso, un líder religioso, un político de campaña, uno que lee las cartas o el tarot, uno que anuncia el horóscopo, lo manipula y obtiene lo que quiere de él. Cuando te dicen, por ejemplo, que tú percibes las cosas de otras maneras que otros no lo pueden hacer. Dígame, hermano, es lo mismo que hace el brujero porque la astrología es brujería. Y lo mismo que hacen algunos predicadores. Hay una persona que le duele el pie izquierdo. Hay una persona que está sufriendo mucho. Hay alguien en este lugar que... Y hubo un pastor norteamericano en siglos atrás, un pastor que se hizo famoso, un pastor televisivo, que decía nombre y apellido. Decía Margaret Thatcher Burning.
que está sentada en la cuarta silla en el lado izquierdo, que es esposa de fulano de tal. Ella tiene un problema en el brazo derecho. Pase acá al frente. Cuando la mujer se paraba y venía, todo el mundo empezaba a aplaudir. Entonces descubrieron en aquellos tiempos, cuando pasaban las personas a la iglesia, los líderes recogían los datos de todo el que iba entrando. Y entonces el pastor tenía un audífono moderno para aquella época que no se veía. Y como usaba mucho el pelo largo en aquella época que tapaba las orejas, usaba un audífono y claro, los líderes le iban diciendo inalámbricamente los datos y la gente estaban falsificando los dones del Espíritu, que son reales, pero la gente los falsifica. Entonces, cuando te dicen, por ejemplo, que tú percibes las cosas de manera que otros no, que entiendes o ves las cosas que otros no, te sientes identificado de inmediato con eso porque es obvio, nadie puede percibir las cosas como tú las haces. Tal vez lo hacen mejor o peor, pero nadie lo hace como tú lo haces. Nadie puede demostrar lo contrario. ¿Quién te puede demostrar a ti que tú puedes percibir las cosas diferentes o mejor? Eso implica que tú eres especial. Ya te captaron el ego, ¿cierto? Y entonces después que te captaron el ego, empiezan a obtener de ti lo que quieren. ¿Mm? En las siguientes elecciones que vayan a haber en tu país, en este país, en nuestro país, en las siguientes elecciones, mira con atención las diferentes campañas políticas, todas. ¿Cuántas? La mitad, todas usan el efecto Barnum o Forer, sin importar el partido político, ni los de izquierda, ni los de derecha, ni los Petrovsky, ni los del otro Ladowski. No, todos la usan, todos nos manipulan. Todos los mensajes electorales tienen este mismo aspecto, tienen este mismo parecido, siguen este mismo método. Mire, nos preocupamos por el futuro de nuestros hijos, nos preocupamos por el futuro de nuestros jóvenes, nos preocupamos por el futuro de nuestro pueblo. Queremos recuperar el antiguo pueblo que teníamos, ¿sí? Queremos mejorar la sociedad y hacerla mejor. Mejoraremos la calidad de vida de la clase trabajadora. Tú que eres patriota, a ti que sudas la camiseta, tú que sueñas con ver mejoraremos la calidad de vida de la clase trabajadora. Queremos proteger a los más vulnerables, queremos proteger a nuestros niños y niñas, etc. ¿A quién no le parece bien todo eso? Todos creemos que nos están hablando a nosotros, por lo que no acabamos de concebir que nuestros problemas son los mismos problemas de millones de personas. ¿Cuánta gente no es de la clase obrera? ¿Cuánta gente no es de la clase trabajadora? ¿Cuánta gente no tienen hijos o cuánta gente no son jóvenes? Todos son de la clase trabajadora, no importa si trabajas en un supermercado, no importa si trabajas en un banco, seguramente trabajas y tienes los mismos problemas que todos los trabajadores, con el mínimo, con el transporte, con el mercado, con todos los problemas que ello implica. Entonces uno cree que lo están haciendo, uno lo hace personal, el pueblo lo hace personal. Otro ejemplo práctico de efecto Forer, o también conocido como efecto Barnum. Imagina que estás en una feria y te acercas a un vendedor de lectura de manos, alguien que lee las manos. Como decía el hermano, tiene que ver con lo que usa en la brujería. Después de examinar tu mano durante unos segundos, te dice, vea, tienes una personalidad muy amigable y extrovertida, pero a veces te sientes como un poco inseguro de tus decisiones. Sin embargo, tienes una gran capacidad para adaptarte a las diferentes situaciones. Y te preocupas profundamente por tus seres queridos, te preocupas por los demás. Eres alguien que tiende a guardar sus sentimientos más profundos para sí mismo, pero también buscas constantemente nuevas experiencias y desafíos. Eso le sirve a todo el mundo. Uno piensa que es especial y mejor que los demás y piensa que están hablando de uno. Tú que te levantas de madrugada a orar, tú que Dios te despierta por la mañana. Yo me despierto a veces, pero no siempre es que me despierta Dios. A veces me despierta el estómago por tanto que uno come y a correr. Aunque estas afirmaciones pueden sonar muy específicas y personalizadas, en realidad son vagas y son generales. El vendedor utiliza el efecto Forer al hacer declaraciones que podrían aplicarse a cualquier persona. Y nuestro ego nos hace como el estilo cuando hablamos de la persona que estafa. ¿Sí? Utiliza nuestro ego para dañarnos, para trasquilarnos, para robarnos. Y aunque tú y otros clientes puedan sentir que la lectura de manos es precisa y es reveladora, en realidad se basa en la interpretación subjetiva y en afirmaciones generales que se aplican a una amplia gama de individuos, se aplica a todo el mundo, a muchas personas. En efecto, demuestra cómo las personas tienden a aceptar descripciones vagas sobre su personalidad como si fueran altamente precisas, como si fueran aplicables a ellas mismas. ¿Sí? Mire, otro ejemplo, le pedí un ejemplo sobre el efecto Forer a la inteligencia artificial. Y me dijo, por supuesto, aquí tienes un ejemplo del efecto Forer en el contexto religioso. Imagina que asistes a una lectura de carta de tarot
Y el lector de tarot afirma tener habilidades especiales para comunicarse con los espíritus. Y después de mezclar las cartas y lanzarlas a la mesa, el lector comienza a revelar lo que ven las cartas. Dice, veo que estás pasando por un momento de confusión en tu vida. Has enfrentado desafíos recientes, pero los espíritus te están guiando hacia una nueva comprensión y claridad. Tu búsqueda espiritual es importante para ti y estás en camino correcto, estás en el camino correcto para encontrar respuestas. Además, veo que tienes un fuerte deseo por ayudar a los demás y a menudo te sacrificas o sacrificas tus propias necesidades por beneficiar a los demás. Y usted se cree que es bueno y mentira. Somos tremendos mañosos. Estas afirmaciones pueden parecer profundas, personales, pero se le pueden aplicar a cualquiera. Mire esta. En el área cristiana, por ejemplo, sí, imagínate que asistes a un servicio religioso y el pastor hace una oración para los fieles, una oración para la congregación. Y dice el pastor, dice Dios, yo te conozco profundamente. Sé que estás pasando por un momento difícil en tu vida. Puede que te sientas perdido o confundido, pero recuerda que Dios tiene un plan contigo. Él te está diciendo que confíes en Él y que mantengas la fe, incluso en medio de las pruebas. Además, sé que tienes un profundo deseo de servir a los demás y de amar a tu prójimo como a ti mismo. Recuerda, Dios ve tus esfuerzos y los recompensará. Dios recompensará tus esfuerzos en el momento correcto. Y todo el mundo lo toma para Él. Si dice, pase a orar, estas personas pasan todos. Bueno, en otras iglesias pasan todos. Pero es algo general que la persona se lo toma para sí mismo. Y si este pastor es un manipulador, después de eso pide una ofrenda. Y todas esas personas compungidas y tocadas van a abrir sus billeteras. No es malo darle a Dios, malo es darle a Dios manipulado. Lo malo es la manipulación. ¿Sí? Entonces, muchas personas pueden encontrar consuelo en este tipo de mensaje. Ilustra cómo el efecto Forer puede influir en la experiencia religiosa. Yo me inventé uno, por ejemplo. Hay alguien en este lugar que tiene una conexión. Hay alguien especial que le duele que la guitarra. Hay alguien que le duele que esa guitarra se caiga. Entonces, puede decir el líder religioso, hay alguien en este lugar que tiene una conexión especial con Dios. Es alguien a quien Dios despierta de madrugada para orar por su familia, que Dios inquieta en cada momento por las almas que se pierden, que Dios le da revelaciones especiales, que Dios te dice que va a hacer algo grande contigo, que te va a bendecir económicamente, que te va a dar muchísimo. Y aunque son palabras que sirven para todo, ¿sí? Muchas personas se lo van a tomar como personal para que ese líder o ese movimiento espiritual pueda pedirte grandes aportes económicos. Y dígame si no se utiliza en muchas congregaciones. Mire qué peligro de ser manipulados, qué peligro de no entender. Y dígame si no se utiliza en